¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Hasta este domingo 14 de febrero, los empleadores en Colombia tienen plazo para consignar las cesantías de sus trabajadores en el fondo que ellos digan. Hasta este domingo 14 de febrero. Según la Superintendencia Financiera, el año 2020 los empleadores consignaron más de 8.92 billones de pesos a 8.9 millones de trabajadores. Este es el tema que vamos a trabajar en Más Allá de la Noticia, las cesantías. ¿Qué pasa si un empleador no paga las cesantías a tiempo? Es decir, tiene plazo hasta este domingo 14 de febrero. ¿Y qué pasa también si un empleado utiliza mal esas cesantías? Para hablar del tema, para ir más allá de la noticia, hemos invitado al doctor Sandro Sánchez Salazar. Él es abogado de la Universidad de Medellín, especializado en Derecho de la Seguridad Social. Además, también es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Tributario y docente universitario en posgrados de Derecho Laboral y Seguridad Social, litigante, consultor y también es árbitro de conflictos colectivos de trabajo. Doctor Sandro, gracias por aceptar la invitación a Más Allá de la Noticia y bienvenido para que resolvamos muchas inquietudes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos prestos a tratar de entablar un diálogo sobre ese aspecto tan importante como es la prestación social del auxilio y las cesantías. Hoy es miércoles 10 de febrero. Yo dije al inicio que tenían plazo los empleadores en Colombia de consignar sus cesantías hasta el 14, pero el 14 es domingo. Es decir, que pueden entonces pagar esas cesantías, consignarlas el lunes 15 de febrero o tiene que ser el viernes 13 de febrero. No, la ley es muy 12 clara. De febrero, perdón. La ley es muy clara y determina que a más tardar el 14 de febrero. Si se pasa esa fecha, ya empieza a incurrir una eventual sanción moratoria por el retardo en la consignación y pago de las cesantías. Entonces, lo ideal es que ese empleador realice ese pago de las cesantías a más tardar el próximo viernes. O me imagino que también los fondos de cesantías podrán habilitar canales virtuales para que los empleadores realicen el pago a más tardar el 14 de febrero. Porque si uno no paga como empleador el 14 de febrero las cesantías en el fondo que haya elegido el empleado, ¿qué pasa? Se genera una indemnización moratoria, sanción moratoria a favor del trabajador y es un día de salario por día de retardo en que se incurre en el no pago del auxilio y la cesantía. Ahora vamos a ampliar bien ese tema. Yo le voy a invitar a usted, doctor Sandro, y por supuesto a todos nuestros televidentes, a que veamos una nota, llamamos en periodismo un BTR, que nos explica bien este tema de las cesantías y la obligación que tienen los empleadores en Colombia de consignarlas en el fondo de sus empleados hasta este domingo 14 de febrero. Las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año de servicio prestado. Para la liquidación de las cesantías se tiene en cuenta el último salario del trabajador, incluyendo el auxilio de transporte. Cada año a 31 de diciembre se debe hacer la liquidación de las cesantías y el valor resultante se debe consignar en el fondo de cesantías al que está afiliado el trabajador. Las cesantías son una prestación social a la cual tienen derecho todos los trabajadores formales. Equivalen a un salario por cada año trabajado o proporcional a este tiempo. Se deben liquidar el 31 de diciembre y ser consignados como máximo el 14 de febrero del año siguiente a un fondo administrador de cesantías como protección. Cuando el contrato de trabajo termina por cualquier razón, las cesantías deben ser pagadas directamente al trabajador el mismo día en que se termine y liquide el contrato de trabajo. Hemos detectado que durante la coyuntura actual, las cesantías han sido ese salvavidas que han ayudado a nuestros afiliados a cumplir sus sueños. Es por eso de suma importancia no ver las cesantías como un ingreso extra durante este fin de año. Tenemos que ver las cesantías como ese ahorro que nos ayuda a protegernos durante las situaciones más complicadas. Respecto a la sanción por mora, se debe precisar que esta se paga cuando el juez laboral lo ordena, por lo que es extraño que un empleador la pague voluntariamente a pesar de lo clara y precisa que es la ley.
Muy importante, doctor Sandro, hacer énfasis en lo que nos decía el invitado de la nota. No considerar las cesantías como un ingreso extra, sino realmente como un auxilio en el momento en que uno quede vacante, en que no tenga trabajo o porque necesita utilizarla, como veíamos, para educación, para compra de vivienda o mejoramiento. Entonces sí es muy importante que hagamos énfasis, doctor, por favor, no ingreso extra. Efectivamente, es que el auxilio de la cesantía, como su nombre lo dice, es un auxilio al cesante. Es para cuando la persona, por regla general, se queda sin empleo, entonces para que pueda seguir sufragando de alguna manera los gastos que incurre para vivir. Lo ideal es que la gente le dé una destinación como determina la ley, que usted lo acaba de indicar, como es para adquisición de vivienda o para educación, no para darle una destinación diferente, que lo observamos mucho, la gente le consignan las cesantías a más tardar el 14 de febrero y corren ante los fondos de cesantías a reclamar el auxilio, pero para darle otra destinación, como viajar, comprar ropa, etcétera, y no efectivamente para lo que determina la ley. Pero si la ley dice que y la ley es taxativa porque le explica al colombiano, al trabajador, en qué realmente se puede utilizar las cesantías, entonces si uno incumple como empleado, como quien está recibiendo esa prestación social, incumple en la destinación final de esos recursos de las cesantías, ¿qué pasa con este colombiano? Lo primero que hay que indicar es que el empleador es garante de que efectivamente el trabajador sí destine ese auxilio a lo que efectivamente lo está pidiendo. Que hemos observado durante nuestro ejercicio profesional y en la práctica, que mucha gente realiza los trámites efectivamente o adultera documentos para poder reclamar el auxilio y destinarlo pues para situaciones individuales o particulares que no tienen relación con lo que determina la legislación. Si eso ocurre, ese trabajador pues incurrirá en una justa causa de despido por estar dándole una destinación diferente al auxilio de las cesantías como ordena la ley. Entonces, el empleador que se dé cuenta que su empleado está adulterando, está falsificando, tiene una falsa motivación para sacar las cesantías, puede tranquilamente terminarle el contrato. Pero si es, por ejemplo, una persona de carrera administrativa, si es un trabajador oficial, contrato a término definido, de todas maneras es una causal de despido en cualquier caso. Ya con los empleados públicos y los trabajadores oficiales se tendrá que iniciar un proceso disciplinario y ese proceso disciplinario puede conllevar a la destitución del empleado público o a la terminación del contrato de trabajo del trabajador oficial. No es pues una aplicación automática en el sector público para desvincular o terminar el contrato para un trabajador oficial. Hay que agotar previamente ese proceso disciplinario. Pero esa sería la sanción que se podría dar dentro de la empresa, ya sea empresa pública o empresa privada. Pero ¿hay alguna otra sanción que le pueda recaer al empleado por haber utilizado mal las cesantías? ¿O podría uno decir, es que es el dinero, al fin y al cabo es el dinero de él? En el sector privado la sanción más drástica sería el despido, con justa causa. En el sector público podría ser el trabajador, le podrían aplicar una sanción accesoria de no poderse vincular por un determinado tiempo con el Estado, no poder contratar o no acceder a un cargo público adicional a la terminación del vínculo laboral. Y la sanción para el empleador que, por ejemplo, este domingo 14 de febrero no haya consignado las cesantías en el fondo del empleado, que eso lo dejamos enunciado al principio. Claro. ¿Cuál sería entonces la sanción? ¿Solamente es una sanción moratoria o puede haber una sanción penal? No, penal no cabe ningún tipo de circunstancias de esa situación, de esa área del derecho, pero en materia laboral sí se podría discutir y es judicialmente, no se aplica automáticamente, el trabajador tiene que acudir ante el juez del trabajo a exigir el pago de esa indemnización moratoria, ese día de salario por cada día de retardo y el juez determinará si condena o no a ese empleador al pago de esa indemnización. En cierta medida,
Desafortunadamente esa indemnización se ha vuelto muy nugatoria, muy utópica, porque el juez analiza unas circunstancias subjetivas en relación con el empleador, si hubo buena fe o hubo mala fe, y si él determina que hubo buena fe en relación con el retardo en el pago de las cesantías, entonces lo exonera de esa indemnización. Pero si observa que fue una mala fe, entonces le aplica esa condena de la indemnización moratoria. Doctor Sandro Sánchez, vamos a escuchar algunas inquietudes que nos manifestaron habitantes de la ciudad de Medellín sobre este tema de las cesantías que, insistimos, recuerden, los empleadores tienen plazo para pagarlas hasta este domingo 14 de febrero. Veamos. Hola, buenas noches. ¿Las cesantías las puedo usar para estudiar en el exterior? Esa inquietud creo que la tienen muchos colombianos, y las cesantías solamente se pueden utilizar para estudiar en una institución formal acá en Colombia, o puede uno decir, yo con estos recursos, con estas cesantías, me voy a ir a hacer un curso de inglés a Estados Unidos o a Londres. Muy buena pregunta, y generan también muchas inquietudes, y solamente son con entidades reconocidas al interior del Estado colombiano. Yo considero que debe ser más amplia la interpretación de esa normatividad, y cuando se habla de educación debiera ser no solamente acá en Colombia, sino en otros países. La gente pudiera hacer uso de ese auxilio de la cesantía para pagar ese curso, o también lo puede usar para pagar el crédito que le dieron para realizar ese curso en un momento dado. Muy bien. Doctor Sandro, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este tema que sabemos le interesa a muchos colombianos. Recordemos que en el año 2020, gracias al pago cumplido de los empleadores, fueron 8.9 millones de colombianos los que pudieron gozar de esta prestación social. Una pausa, ya regresamos aquí en Más Allá de la Noticia. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Este sábado a las 8 de la noche en Tony Son tendremos al dueto Capricornio. Que me querrá, te seguiré. Y más adelante esperen a Diego Zapata y su grupo. Aquí en el alma cada vez que me descuido, un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Ya comenzaron las tutelas para pedir prioridad en el proceso de vacunación contra el COVID. ¿Pero qué tanto puede entorpecer esto el proceso? Hablemos un poco este jueves 11 de febrero en Alodoc. Los invito a acompañar el lanzamiento del programa El Semáforo, jueves 8:30 de la noche. Va a estar muy bueno. Vamos a hablar mucho de movilidad, pero también quiero que conversemos. Conoce más sobre la movilidad del territorio y cómo se la sueñan los habitantes en El Semáforo. Los jueves a las 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. ¿Qué es Medellín? Es su gente e historia, evolución e innovación. Describamos juntos nuestra ciudad con Medellín es. Los jueves a las 10 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. La Avenida de los Industriales está comprendida entre las calles 33 y la 10 con la carrera 48. Hoy, la vocación industrial de la avenida ha cambiado. El bullicio de las fábricas de inicios del siglo XX se ha renovado por el de los vehículos y transeúntes que se apropian del sector en su cotidianidad. Esto es Medellín me enamora. Miércoles 8:30 por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Más Allá de la Noticia. Regresamos a Más Allá de la Noticia, hoy con el tema de las cesantías. Sin lugar a dudas, esta es considerada la prestación social que
se convierte como en ese seguro para el desempleado en Colombia. Estamos con el doctor Sandro Sánchez, abogado de la Universidad de Medellín. Doctor Sandro, una persona en Colombia, un empleado, puede estar en varios fondos, porque puede tener varios empleos, o debe ser solamente en un solo fondo. No, el empleado elige el fondo de cesantías al que quiere pertenecer y debe estar en uno, para no generar una múltiple afiliación. Debe escoger uno y ya. Debe escoger, pero puede estar en varios. No, debe estar en uno nomás. Solamente en uno. En uno solo, porque hay empresas, aunque uno como empleado es el que decide en qué fondo está, pero hay empresas que le dicen, vea, la mayoría de mis empleados la tienen en X fondo, y entonces ahí presto servicios, pero también voy a otra empresa, asesoro en otra empresa y dice, la mayoría de los empleados la tienen en otra. Entonces, no, solamente en un solo fondo, así usted tenga varios empleos. Indudablemente, así tenga varios vínculos laborales, usted elige un solo fondo de cesantías. Es usual que los empleadores tengan un solo fondo de cesantías por efectos prácticos, efectos de pagos, etcétera, pero es una potestad del trabajador elegir su fondo de cesantías. Es un ejercicio de la libre selección, la cual no se la puede impedir el empleador. Muy bien, vamos a escuchar a otro televidente que tiene una inquietud bien importante. Puede que esa inquietud de ese televidente sea la misma suya, así que mucha atención. Hola, buenas noches. ¿Será que yo, teniendo una casa, puedo utilizar mis cesantías para comprar otra casa? Esa me parece una pregunta bien interesante. Uno puede con sus cesantías comprar todas las casas que quiera. Sí, es que la norma habla de adquisición de vivienda, no la está limitando a un solo inmueble, no la puede adquirir, no habría ningún problema. No es como los subsidios de vivienda que dice si usted ya tiene casa propia, o cuando usted va a acceder a un préstamo, si usted ya tiene una casa propia, pues no puede acceder a otro préstamo. En el auxilio de la cesantía no hay ninguna dificultad. Es para adquisición de vivienda, los bienes inmuebles que el trabajador le alcance a comprar con ese auxilio. No hay ningún problema. Y adquisición de vivienda nueva o usada, no importa. No hay ningún problema, puede ser usada, puede ser nueva, la puede comprar sobre planos, etcétera, no hay ninguna dificultad. Lo que sí es que tiene que ser a nombre suyo, a nombre del empleado que está solicitando las cesantías. Claro, sería es lo ideal que esa persona que va a solicitar el auxilio de las cesantías sea el que va a adquirir el bien inmueble. Bueno, entonces no solamente es para compra de vivienda si usted nunca la ha tenido, pero también se habla que las cesantías son para mejoramiento de vivienda. ¿Hay algún límite en que le diga usted va a sacar las cesantías solamente para remodelar su vivienda por 500.000 pesos si de pronto se gana 5 salarios mínimos? Para remodelar la vivienda o para hacerle mejoras, el límite será el valor que tenga ahorrado en el fondo de cesantías el trabajador, y también pues de la cotización que hay que presentar de cuánto vale el arreglo de las mejoras. Si las mejoras valen 1 millón de pesos y el trabajador tiene ahorrado en el fondo de cesantías 2 millones de pesos, entonces le van a facilitar los 500.000 pesos. No hay un límite. El límite va a depender indudablemente es de la cotización que impliquen esas reformas o esas mejoras. Las cesantías, y para seguir hablando en el tema de vivienda, pueden ser utilizadas, por ejemplo, para pagar el impuesto predial. Ahora que si uno paga el impuesto predial estos primeros 3 meses de todo el año, pues puede tener una disminución. ¿Se pueden utilizar las cesantías para pagar el impuesto predial? Efectivamente, se pueden utilizar para librar de gravámenes a ese bien inmueble. No solamente el impuesto predial, eventualmente que haya un derrame de valorización, se pueden utilizar. Es un retiro parcial para efectos de pagar ese tipo de impuestos que están afectando a la propiedad. Tenemos otro televidente ahí que quiere saber qué puede hacer con sus cesantías. Adelante. Buenas noches. Las cesantías las puedo utilizar para estudiar música o pintura. Esa es una inquietud también, porque mucha gente dice, bueno, yo no quiero hacer una carrera de 5 años, sino que quiero especializarme en pintura, que es solamente 1 año y es en una institución no formal.
También se pueden utilizar el auxilio de las cesantías para ese tipo de estudios, lo que se denominaba antes educación no formal y ahorita es educación para el trabajo y el desarrollo humano. El televidente que tenía esa inquietud, bienvenido, lo puede hacer, que se vaya a estudiar pintura o música y el auxilio de la cesantía le ayudará a sufragar ese costo. Cocina, arte, FOMI es que se llama, cualquier cosa puede utilizar. Si es para estudiar. Hace parte de esa amplitud que ya determinó la ley, la famosa educación no formal, por decirlo así, aunque ya tiene otra denominación u otro nombre, también para estudios técnicos, indudablemente que también para estudios universitarios. Y para estudiar, ¿quién? ¿Qué grado de consanguinidad o de afinidad debe tener la persona que va a estudiar con el empleado que quiere retirar sus cesantías? Ese es un punto muy importante y la ley determina de manera taxativa a quién podría ayudarle a sufragar los gastos de estudio. Entonces, en primer orden, el mismo trabajador, su cónyuge o compañero permanente. Y sin importar la edad. Por ejemplo, yo tengo todos los años encima y quiero seguir estudiando. No importa la edad que tenga, puedo utilizarlo para estudiar. No, nada, está estudiando, acredite que efectivamente se va a matricular, que cuánto vale el semestre, que es una educación reconocida y deben de desembolsarle el dinero. Decíamos pues que también se pueden costear los estudios con el auxilio de las cesantías del cónyuge, de la compañera permanente y de los descendientes, de los hijos. Esos son los únicos beneficiarios, por llamarlo así, del auxilio de la cesantía para efectos de pagar estudios. De los hijos míos, porque ahora que hay tantas familias multiespecies, tantas familias, podría decir el hijo de mi esposo, que no es mi hijo. Los famosos hijastros. Sí. Pues la norma habla de los descendientes. Habría que empezar a hacer ya ese análisis constitucional y yo creería, desde mi óptica constitucional, que se debe ampliar también el espectro para ese tipo de hijastros, porque la familia es conformada no solamente por los hijos biológicos, los consanguíneos, sino también con esos hijastros. Así es. Doctor, ya que se nos está acabando el tiempo, tenemos como un paso a paso para que miremos. Hay dos maneras de retirar las cesantías, dos procesos podríamos decir, una que es el retiro parcial y el otro que es el retiro total. ¿Para qué sirve el retiro total y para qué el retiro parcial? Veamos ahí en este momento en pantalla, tenemos, como les decía, dos tipos de proceso, el retiro parcial y el total. Veamos en el parcial, ¿para qué sirve el retiro parcial de las cesantías, doctor Sandro? Bueno, indudablemente se habla de la educación, no solamente de la educación superior, también estamos hablando de la técnica, de lo que dijimos ahora de la educación no formal. Ese es el primer ítem. También nos sirve pues ese retiro parcial de las cesantías para adquirir un bien inmueble o para realizarle mejoras o también para librarlo de algún gravamen que cae sobre el bien inmueble. Pagar la hipoteca. La hipoteca, lo que usted anotó ahorita, el impuesto predial o la valorización, no habría ningún problema. ¿Seguimos con retiro parcial o solamente estos dos puntos de retiro parcial? Bueno, vamos ahora entonces al retiro total. ¿En qué momento uno dice retiro totalmente las cesantías del fondo en el que estoy? La que más se presenta es cuando despiden al trabajador, cuando se le termina el vínculo laboral, entonces él puede ir a la administradora de fondos de cesantías a reclamar el auxilio de las cesantías, o si lleva un determinado tiempo con el empleador tendrá que liquidárselo al momento de la terminación del contrato de trabajo. Otra de las figuras que establece la ley, pero que no es de mucha ejercicio, no se da en la práctica, es cuando es llamado el trabajador a prestar el servicio militar. Que uno dice, apenas está empezando su vida laboral, que no tiene como mucho tiempo para tener las cesantías causadas. Y también es que lo llamen a prestar el servicio militar. Puede llevar 1 o 2 años, se han causado las cesantías, pero que lo llamen a prestar el servicio militar. Entonces ahí no... Pero se puede dar el caso. Ah, sí, la ley lo consagra, se adelanta cualquier situación porque un reservista o algo lo llaman a prestar su servicio porque entramos en una confrontación armada con otro país. Entonces ahí llegan y se le liquidan de manera definitiva las cesantías. Otro es cambio a salario integral, porque hay que recordar que solamente están obligados a consignar las cesantías quienes son empleados, tienen un trabajo, ayúdeme ahí, doctor, una relación laboral
Hay un vínculo de subordinación, el trabajador dependiente. Esa era la palabra. Si es por prestación de servicios, no está obligado a consignar cesantías, a pagar cesantías. El trabajador independiente no tiene empleador, es cuando hay un trabajador que tiene un empleador. Aunque sí dicen que la recomendación es que así usted tenga un salario integral o así usted esté por prestación de servicios, que es independiente, ahorre un poquito de su salario para que pueda tener ese auxilio cuando se vaya a terminar esa relación laboral de alguna manera. Con el salario integral hay que indicar que solamente se predica a los trabajadores dependientes que devenguen 13 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes. El auxilio de las cesantías viene pagado dentro de ese salario integral, entonces por eso no hay lugar a la obligación por parte del empleador de realizar alguna consignación al fondo de cesantías. ¿Está también el retiro total por sustitución patronal? También lo establece la ley. Cuando hay un cambio de empleador por otro empleador, se llega a un acuerdo para efectos del pago de las cesantías de los trabajadores. ¿Y fallecimiento del afiliado? La muerte, ineluctablemente, genera el pago del auxilio de las cesantías a favor de los beneficiarios del trabajador. Hay un mito y es que si usted no reclama las cesantías, usted las pierde. No tienen fecha de vencimiento. No, es que eso es un ahorro forzoso que se ha realizado en un fondo y que se queda ahí. Si usted llegó y dejó de trabajar y las dejó sin reclamar, pasaron 2 o 3 años, no hay ningún problema. Esos dineros son del trabajador y en cualquier momento los puede ir a reclamar. ¿Y generan intereses? Deben de generar intereses, porque nuestra legislación estableció a partir del año 2009, con un decreto del 4600, la forma en que se deben de destinar las cesantías, bien sea a corto plazo o a largo plazo. Indudablemente que si es más a largo plazo habrá una generación de intereses mayores. Y a raíz de esos rendimientos, los fondos de cesantías pueden cobrar administración. Doctor Sandro, para terminar, la última pregunta. Un empleador que le pague a sus empleados el salario mínimo y que este 14 de febrero no le pague, no consigne las cesantías en el fondo que diga el empleado el 15 de febrero, ¿ya cuánto está de multa ahí? El taxímetro empieza a marcar con cuánto. Un día de salario por día de retardo. Entonces tenemos que dividir 908.562.30, que nos da el salario día, que venga ese trabajador y empieza a generarse pues esa sanción moratoria. Todos los días, suma y suma. Todos los días, sí. Doctor Sandro, muchísimas gracias por estar acá en Más Allá de la Noticia, por darnos claridad de este tema que es tan importante para todos los colombianos. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre conectados con Telemedellín, Aquí te ves. Que tengan una feliz noche.